Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Creemos en esta declaración. Por eso nos encontramos todos los días necesitados de ese camino, de esa verdad y de esa vida. Buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy meditamos sobre el capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pedro, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos leerla y edificarnos en tu mensaje. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pedro se inicia con el desafío a vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Y el apóstol nos apela de esta manera. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dice, Cristo vivió el sufrimiento en el cuerpo, cortando con el pecado, no dando lugar a las pasiones humanas y viviendo para hacer la voluntad de Dios. Hagan ustedes lo mismo. Versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Ustedes ya perdieron tiempo haciendo lo que no hay que hacer y los otros que corrían con ustedes los insultan porque ustedes dejaron de correr con ellos. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos van a dar cuenta frente a aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Todos, ¿no? Aún los que descansan en la muerte tuvieron alguna vez la oportunidad para que no vivan para este cuerpo, sino para que no vivan conforme a las pasiones de este mundo, sino para que vivan conforme al Espíritu y a la voluntad de Dios. Versículo 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Oren, sean sobrios, mantengan la mente despejada, atentos, concentrados, ámense unos a otros. Versículo 9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El resumen es servir, amar, actuar, ofrecer, hacer para los demás como si Dios lo estuviera haciendo. Es lo mismo que Jesús pidió en el Evangelio. Cuando ustedes no hacen algo por uno de los pequeñitos, conmigo no lo están haciendo. Y cuando ustedes hacen algo en favor de los demás, me lo están haciendo directamente a mí.
en nombre de Dios, como que viene de Dios, como que es para Dios. Así tenemos que reflejar en nuestro comportamiento y conducta la presencia del Señor en nuestra vida. Desde versículo 12 en adelante se nos amonesta que a veces enfrentamos dolores, sufrimientos, injusticias. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. A veces enfrentamos pruebas y no se extrañen, no se sorprendan como si fuese algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Qué difícil, ¿no? Es alegrarse en el sufrimiento. Bueno, lo que la prueba a veces nos lleva a estar más cerca de Dios, cosa que no ocurre cuando todo está bien. Dicen que es en los mares bravíos y en las peores tormentas donde se hace el marinero experto, que nunca se logra en mares tranquilos. Es en la mayor adversidad donde nos acercamos a Dios. Por eso alégrense, porque el sufrimiento nos conduce a Dios de la manera que otras cosas no lo hacen. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Eso sí, si van a sufrir, que sea por Cristo, por hacer el bien. Por eso dice versículo 15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón, por delincuente, por entrometido. O sea, que no suframos como consecuencia de hacer el mal, de desobedecer a Dios. Pero si sufrimos por hacer la voluntad de Dios, no se avergüencen, no se sorprendan. Alégrense, glorifiquen a Dios por eso. Versículo 16. Si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Dos ideas resumen este capítulo. Primero, vivamos siempre siguiendo el ejemplo de Jesús. Segunda idea, si vamos a sufrir, que sea por seguir a Cristo, su camino, su verdad, su palabra, y no por seguir nuestros propios caminos, nuestra propia palabra o nuestra propia verdad. Y si sufrimos por ser hijos de Dios, si sufrimos como cristianos, continuemos haciendo el bien entregados a nuestro fiel Creador. Tal vez esté hablando en esta hora para alguien cansado de sufrir. Sufrir lo que nosotros mismos buscamos o injustamente lo que no buscamos. Tal vez esté hablando en esta hora alguien que necesita un bálsamo, un abrazo, una medicina, un tratamiento especial de parte de Dios. Cuente con Dios ahora. Confíe su vida, sus lágrimas, sus luchas, sus problemas, su sufrimiento justo o injusto en manos del Señor. Haga el bien. Siga al fiel Creador. Y el Señor abrirá para cada uno de nosotros un camino de fe y un camino de esperanza. Por eso en este momento quiero invitarlo para que al hablarle a Dios le contemos nuestro problema y esperemos que Él nos asista con su misericordia. Vamos a orar.
Señor, queremos vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero tú que nos conoces a todos, sabes de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos, de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras preguntas sin respuestas, de nuestras heridas que nos cicatrizan, de nuestras lágrimas que siguen corriendo por nuestro rostro. Señor, en este momento débiles, frágiles, absolutamente necesitados, te confiamos nuestra vida. Abrázala, perdona, limpia, cura, llena el vacío. Danos la seguridad de tu presencia. Haznos felices. Haznos victoriosos. Que podamos siempre movilizar nuestra vida en tu presencia. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Queridos amigos, muchas gracias por la compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por su palabra.